a ponernos en manos de nuestro Señor para que realmente el Señor sea glorificado a través de esta palabra. Es su palabra, es su verdad, y siempre es un privilegio y es también una responsabilidad muy grande tener que compartir la palabra con la iglesia del Señor, con su iglesia, con su amada, con su novia. Es una responsabilidad grande transmitir realmente las verdades de Dios, por lo cual hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, hay que tomarlo con mucha seriedad y responsabilidad, de que nada salga de nuestras bocas que no sea lo que Dios quiera transmitir. Por eso me pongo en manos del Señor. Te pido, amado Dios, tu asistencia para poder transmitir esta palabra a tu iglesia. Señor, no soy digno, pero te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Te ruego que pongas las palabras claras en mi boca, Señor, que nada salga de mí que no sea tu verdad, Señor. Nada que a mí me parezca, Señor, sino que simplemente sea tu verdad revelada a través de la palabra, alimento sólido para tu pueblo, Señor, para la edificación del cuerpo de tu iglesia, Señor, para que juntos sigamos creciendo en unidad, en amor, en fe. Te doy gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia querida, traigo una palabra. Les voy a decir el título como para que se vayan entrando en el clima. El título que le puse a esta palabra es El Señor viene con juicio. Y vamos a empezar a leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Después de dar gracias y de presentarse Pablo como el autor de este libro, junto con Silvano, que es Silas, y Esteban, da gracias a Dios, se presenta y comienza el versículo 3 diciendo: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hasta acá vamos a estudiar en esta noche la palabra de Dios. Y justo hoy Pablo abrió el culto hablando sobre la segunda venida de Cristo. Y últimamente en la iglesia en Punta Alta y con muchos hermanos estamos hablando de este tema. Hay algo que el Espíritu nos está marcando, hay algo que el Espíritu nos está hablando con respecto a esto. Hermanos, existen dos acontecimientos que son los dos sucesos más importantes en la historia de la humanidad. Uno de esos sucesos
pasó hace aproximadamente 2000 años, que fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vino nada más y nada menos que a llevar a cabo el plan de redención. Ese plan maravilloso que terminaría con nuestra enemistad con Dios, que nos reconciliaría con Dios. Y para que pudiéramos convertirnos por su gracia y su misericordia en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia. El precio, como todos sabemos y está escrito en la palabra, fue muy alto. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, puso su vida para poder darnos vida a nosotros, para poder rescatarnos del juicio de Dios, de la condenación que estaba sobre nosotros. Por tal motivo tuvo que Él, en su propia carne, en su propio cuerpo, soportar el castigo, la ira de Dios. Todo lo que debíamos recibir nosotros, todo lo que estaba sobre nosotros, cayó sobre Él. Él fue nuestro sustituto. Todo esto, hermanos, fue por tu pecado y por mi pecado. Este suceso marcó un antes y un después en la vida de la humanidad. A partir de ese momento, hermanos, el mundo se iba a dividir en dos. Los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, o los que son del mundo. El mundo hoy está dividido en dos. No hay una tercera parte. Están los que creen en Cristo y los que no creen. Los que son de la luz, los que son de las tinieblas. El segundo suceso más importante en la historia de la humanidad aún no aconteció, aún no sucedió. Me refiero también, y tiene que ver nuestro Señor Jesucristo, es a su segunda venida. El Señor vendrá a terminar la tarea que comenzó cuando vino hace aproximadamente 2000 años. Esta tarea que la Iglesia durante todo este tiempo ha llevado a cabo. Pero va a llegar el día que está establecido por Dios, de que Él vendrá, porque la obra habrá terminado. Y no vendrá como la primera vez, como un niño indefenso que fue odiado, fue maltratado y murió en manos de hombres pecadores, sino que esta vez vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con gloria, con poder, con autoridad. Vendrá en juicio. Vino la primera vez a advertirnos, vino con un mensaje de salvación. Ese tiempo se va a terminar. Cuando Él vuelva, vendrá con juicio y pondrá todas las cosas en su lugar. Esto es algo, hermanos, que va a suceder. Cristo nos ha prometido que Él vendrá otra vez y va a suceder, y va a ser así, y las Escrituras dan testimonio de eso. Si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, el mismo Señor dijo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor habló y dio testimonio de esto. También los ángeles. No sé si ustedes recuerdan cuando se le aparecieron a los hombres galileos que miraban al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, se refiere al Señor Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo.
así vendrá. Los ángeles dieron testimonio de esta verdad. Esta, hermanos, es una promesa maravillosa, que todo hijo de Dios debe recordar y anhelar diariamente, constantemente, y vivir en consecuencia. Sea que estemos vivos cuando esto ocurra, o sea que no. Es algo que va a suceder. Entre tanto, vivimos en este mundo hostil, enemigo del Evangelio, hace guerra y persigue a la iglesia, a los escogidos de Dios. Hasta el momento, de este lado del mundo todavía podemos tener ciertas libertades, comodidades, podemos reunirnos libremente. Hasta ahora no quieren matarnos por ser cristianos, pero hay lugares en los que está sucediendo esto. Y podemos ver que el mundo está cambiando día a día. Podemos ver que hay cada vez más hostilidad, ya sea por las creencias, ya sea por las ideologías. Hoy decir que somos cristianos hace que el otro ponga una mirada recia sobre nosotros, que se va intensificando y se va poniendo cada vez peor. Lo cierto, hermanos, es que todo lo que el mundo ofrece va en contra de Dios. Y el no aceptar las reglas del mundo nos pone en una situación de persecución. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede transar con el mundo. Como les dije recién, el mundo está dividido en dos. O somos hijos de Dios y vivimos en consecuencia, o no lo somos. Pero no podemos estar con un pie en un lado y con el pie en el otro. El Señor nos promete que volverá, hermanos, debemos recordar siempre esa promesa, vivir en consecuencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 35 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Dice la palabra de Dios que aún ni los ángeles de los cielos lo saben, solo mi Padre. En el libro de Mateo también, capítulo 25, versículo 13, en la traducción lenguaje actual, se los voy a leer. Dice: por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alertas, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. No sabemos ni el día ni la hora, pero las Escrituras nos revelan que habrán señales antes de su venida. Nosotros notamos por medio de las señales que se ven en el mundo de hoy que la venida del Señor es inminente y está cerca. Vemos cosas que antes no veíamos, vemos cómo se ha multiplicado la maldad, vemos cómo el mundo es cada vez más hostil con la iglesia, queman templos, asesinan pastores, matan hermanos. Estamos en el siglo XXI y estas cosas están sucediendo. Si bien siempre sucedieron a lo largo de toda la historia, y ahora lo vamos a ver en el libro de Tesalonicenses, toda la historia de la iglesia tuvo que padecer esto por llevar el mensaje. Y después los voy a invitar, anoten por ahí si quieren, en el libro de Mateo, capítulo 24. Hay 51 versículos que nos hablan de lo que es, de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo y todas las señales que van a suceder. Entonces, hermanos, sabemos por las Escrituras que el Señor va a venir, que habrá señales antes de su venida, la manera en que vendrá y también cuál es el propósito de su venida. Y este propósito tiene dos razones. La primera razón es que el Señor, como hablábamos recién, vendrá a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a los que son suyos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 18 dice: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Esa va a ser la razón por la cual el Señor va a venir a buscar a su iglesia, para que estemos siempre con Él, eternamente con Él. Y la segunda razón de su venida es que va a venir con juicio. Vendrá para juzgar al mundo. Muchos textos bíblicos hablan sobre este día, el día del Señor, el día del juicio, el día del justo juicio de Dios. Nos cabe preguntarnos qué es lo que precisamente sucederá en ese día, en ese tiempo establecido por Dios. Cuando llegue ese día, el día terrible de Jehová, ¿qué sucederá con aquellos que rechazan el Evangelio? Con aquellos que persiguieron a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucederá con ellos? Hay hermanos que están sufriendo en la actualidad, padeciendo torturas, vemos muerte, destrucción de templos, intolerancia de parte de muchos. Se burlan abiertamente de la Biblia, de la palabra de Dios, con cosas que recién compartíamos que hasta las mismas iglesias hacen. Los pensamientos y las acciones de estas personas, hermanos, van totalmente en contra y con odio hacia las leyes de Dios. La maldad se ha multiplicado como nunca se ha visto. El sistema político, cultural, religioso, la sociedad, las familias, claramente no responden a Dios. ¿Qué pasará con todas estas personas? Por otro lado, ¿qué sucederá con la iglesia en medio de estos tiempos? Los hermanos que sufrieron y que hoy sufren persecución por causa del Evangelio. Son preguntas que nos va a responder este texto que acabamos de leer. Y vamos a entrar entonces. Les voy a poner un poquito en contexto como para que podamos entrar directamente al texto y que el texto nos responda todas estas preguntas que acabamos de hacer. En el contexto, el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los tesalonicenses, versículos del 5 al 10, haciendo referencia y contestando estas preguntas. En medio de una brutal persecución, hermanos, se formaba la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, visitó esta ciudad junto con Silas. Pablo nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 17, que estando en Tesalónica se dirigió a la sinagoga de los judíos y por 3 días de reposo discutió con ellos acerca de la doctrina. Hechos 17:3 dice: explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Nos muestra la Escritura que a través de este mensaje de Pablo muchos creyeron. Algunos judíos, algunos griegos, mujeres nobles. Pero por otro lado esto significó una gran oposición de gran parte de los judíos, quienes por celo alborotaron la ciudad y a las autoridades diciendo: estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí y actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Tanta fue la oposición que Pablo y Silas debieron huir de noche
y llegando a Berea, un pueblo que estaba ahí cerca, siguieron predicando el Evangelio. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo y Silas estaban en la próxima ciudad y predicando, allá fueron a perseguirlos con la intención de matarlos. Y esto nos habla de cuán ensañados estaban estos judíos de esta ciudad de Tesalónica con los cristianos, con el mensaje. Había mucha hostilidad, mucha persecución, mucha muerte. Estando ya Pablo en Corinto, después de atravesar toda esa región, entre 6 y 8 meses después de haber pasado por Tesalónica, el apóstol Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses, dando instrucciones sobre la vida cristiana y animándolos en medio del sufrimiento, hablándoles de la esperanza del regreso de Cristo. Tema que refuerza y amplía más, aclarando algunas dudas que les habían quedado a los tesalonicenses en una segunda carta. Por lo tanto, unos pocos meses después de que escribió la primera, escribió la segunda. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta. La situación de la iglesia era la misma que en la primera carta: persecución, muerte, sufrimiento. Era muy fuerte el judaísmo en ese momento y querían terminar con la fe cristiana. Había muchos padecimientos, pero ellos permanecían firmes, creciendo en fe, en amor unos a otros y paciencia. Así nos lo hace saber el apóstol en el versículo 3 y 4 de 2 Tesalonicenses. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo comienza con un profundo agradecimiento a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por los hermanos, específicamente porque ellos estaban creciendo en fe, en amor. Era una iglesia, recordemos, que estaba comenzando. Era una iglesia que recién era, yo me la imagino, una iglesia chica, una iglesia que estaba conociendo al Señor, una iglesia que debía cuidarse porque había una gran persecución en esa ciudad. En medio de esa hostilidad y en medio de ese momento difícil, ellos seguían creciendo en amor. Y Pablo ve esta realidad de la iglesia y da gracias a Dios porque se da cuenta de que es Dios quien está en control, que Cristo está entre medio de ellos, porque ellos seguían firmes, porque si ellos no hubieran sido realmente de Dios, en medio de esa situación, de esa prueba tremenda, hubieran huido, hubieran renegado de la fe. Sin embargo, se veía como Dios estaba obrando. Entonces Pablo le agradece a Dios. Una iglesia paciente, que crecía en fe y en amor. Esto, no sé si les recuerda algo, el fruto del Espíritu: paciencia, fe, amor, manifestándose en la vida de estos creyentes, que recién estaban comenzando, que tenían que soportar dolor, sufrimiento. Esto era evidente señal de que el Señor estaba con ellos en medio de la dificultad. Continúa el versículo 5 diciendo: esto que ustedes están pasando, esto que ustedes están viviendo, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El hecho de que los tesalonicenses debieran pasar por esta difícil situación, esta dura prueba, y padecer por el nombre de Cristo, mostrando firmeza y perseverancia, era una demostración, una evidencia clara, una prueba visible de que Dios, el juez justo, los consideraba justos y dignos, merecedores de formar parte del reino de Dios, por el cual estaban padeciendo.
Todos nuestros hermanos que sufren persecución, que sufrieron muerte por causa del Evangelio, Dios los ve como justos y como dignos. Es un honor, hermanos, padecer y morir por causa del Evangelio. Aunque hoy aquí lo veamos tan difícil, pero cuando hablamos de que el mundo se está transformando y de que está cada vez más hostil, no pensemos que podamos algún día escapar de esto. Sin embargo, vemos a los tesalonicenses firmes, perseverando, Dios al control de todo, y Dios viéndolo como justos, como dignos. ¿Y cómo no dar la vida por un Dios que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos? ¿Cómo no dar la vida por el Evangelio, que es lo que nos transformó, que es lo que nos llevó de la luz, de las tinieblas a la luz? ¿Cómo no dar la vida si nosotros, sin merecerlo, estando muertos espiritualmente, tenemos vida juntamente con Cristo? Si vamos a estar eternamente con Él, si sabemos que este mundo va a perecer y todo lo que hay en Él, ¿cómo no dar la vida por lo que creemos, teniendo convicción de que servimos al Dios verdadero y de que este mundo va a pasar y todas las cosas, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que no somos parte de este mundo, de que somos hijos de Dios, no somos del mundo? ¿Cómo no dar la vida por Él? Dios los ve dignos, los ve justos. A veces nuestra mirada sobre la iglesia perseguida es decir, pobrecitos, las cosas que pasan. Señor, oramos para que no pasen esas cosas, pero estamos pidiendo más. Debemos dar gracias por esos hermanos. Debemos pedir fortaleza para que Dios les dé ánimo, fuerza, para que ellos cumplan con la misión que Dios les dio en esta tierra. Porque sea cual sea el final, y si tienen que morir por causa del Evangelio, van a ir delante de Dios. Y seguro que, como Dios dice en su palabra, les va a decir, los va a hallar fieles y justos. Y habrán terminado su carrera y habrán cumplido con lo que Dios dictaminó. Esto es hermoso. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pablo también le diría a los Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 29, te lo leo en la traducción Dios habla hoy. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejar asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Padecer y morir por causa del Evangelio es un honor. Bienaventurado el que tenga que pasar por esto. Luego continúa Pablo diciendo en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Lo que les dice es, no crean que sus perseguidores saldrán victoriosos de esta situación. Llegará el día establecido por Dios, que pagarán conforme a sus obras.
conforme al mal que han hecho. Esto es justo delante de Dios. Esto es justicia de Dios. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Tribulación, según el diccionario bíblico, es un estado de congoja, de aflicción, de angustia. El apóstol Pablo, después de haber sido apedreado, parecía como muerto. Se levantó de entre los discípulos y les dijo, en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Lo dijo el apóstol Pablo, que había sido apedreado, que casi lo matan, y se levantó de esa situación para animar a sus discípulos. Entendiendo esta verdad, es necesario que el Hijo de Dios deba atravesar tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Parecerá ante los ojos del mundo que esta batalla la están ganando ellos, pero no será así al final. Hay un precio muy alto que deberán pagar por la maldad que han infringido a la Iglesia. La sentencia, hermanos, está dictaminada. Son culpables delante de Dios. Desde mucho antes, por cuanto no han creído en nuestro Señor Jesucristo, no han creído en el Evangelio, por cuanto aman más las tinieblas que la luz. El juicio está sobre ellos, y esto es justo delante de Dios. Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Se acerca el gran día ardiente, el día de la gran tribulación. Todos los malvados serán estopa. En otras versiones dice, serán como paja en una hoguera. Aquel día los abrazará. La brasa ardiente no es los abrazará. La brasa ardiente los envolverá por completo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Terrible descripción, pero esto es justo delante de Dios. Es parte del justo juicio de Dios, establecido desde antes de la fundación del mundo para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Ninguno se arrepintió de sus pecados. Hicieron guerra contra Cristo y contra la Iglesia. Nadie puede dudar de que Dios obra con rectitud, hermanos. Cuando imparte justicia, Dios es justo. El apóstol Pablo decía a los Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no se equivoca. Es totalmente justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este juicio, hermano, está reservado para todos los malvados, para todo el sistema satánico de este mundo, para todos los que se rinden ante la bestia, todos aquellos que rechazan a Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor, apartados de su gloria.
Es duro, es difícil, pero es la verdad. Y cuando uno habla sobre estas cosas por ahí, se nos vienen a la mente muchas personas que amamos, que están en esta situación. Pero debemos entender de que el juicio de Dios es justo, de que hay una urgencia por predicar el Evangelio, porque el Señor viene, y cuando Él venga, ya como les dije recién, Él viene a buscar a su iglesia y a traer juicio. Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El hecho de que estas cosas tan duras estén escritas en la palabra de Dios tienen un significado muy especial para la iglesia. El hecho que se nos haya revelado esto con tanto detalle tiene un propósito. Es entender con profundidad las consecuencias del pecado. El fin de aquel que practica el pecado, lo peligroso del pecado, cómo ve Dios el pecado, lo tremendo que es el pecado, jugar con el pecado. Ustedes fíjense en estas cosas terribles que relata la palabra, que van a suceder, justamente es para hombres pecadores. La importancia de vivir en santidad. Esto nos tiene que llamar a reflexión, nos tiene que movilizar y motivar a cambiar nuestra manera de vivir, a tener ojo con el pecado. Porque es terrible lo que va a pasar a causa del pecado. Y para esto, de buscar la santidad, debemos ver de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros estábamos bajo este juicio. El hecho que hoy estemos aquí es lo que debe llenar nuestras bocas de alabanza, como hablábamos hoy. Es lo que debe hacer que glorifiquemos a Dios, porque estas cosas terribles eran para nosotros. Él nos sacó de esto, nos puso en otro lugar, y hoy estamos viendo a través de su palabra lo que significa el pecado y las consecuencias. Es la causa por la cual Dios está airado con el hombre. Es la causa por la cual Dios va a derramar su ira. Y esto nos debe llevar también a predicar con urgencia, a hablar de Dios con urgencia. Porque todos decimos, sí, Dios, Cristo viene, pero nos va a sorprender. No sabemos ni el día ni la hora leerlo, pero cuando venga que no sea tarde, que hayamos hablado, predicado. Y todo esto que va a suceder, hermanos, leíamos recién, es justo delante de Dios, porque Él va a pagar con tribulación a los que se atribulan, a los que están en contra del Evangelio, a los que persiguen la iglesia. Y a vosotros, continúa diciendo Pablo, versículos 7 y 8, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo viene hablando de que pagará con tribulación a los que se atribulan. Y por otro lado, en contraposición a estos, les dice a los tesalonicenses, a ustedes que sufren y son perseguidos, que tienen que soportar
todas estas cosas les digo que llegará el día del descanso, el día que descansarán, el día de reposo, en ese día que estaremos todos, ese día que nos hace ver de que nosotros no estamos en este mundo para relajarnos, para acomodarnos. Estamos en este mundo con un propósito, somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos una misión, predicar el Evangelio. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo se fue junto al Padre y nos dejó a nosotros esa misión, esa tarea. Cuando Él vuelva, esa tarea tiene que estar terminada. Él va a decir el día y la hora en que va a volver, pero mientras tanto su iglesia sigue caminando, sigue predicando, sigue llamando al arrepentimiento. Dios hace la obra, pero su iglesia trabaja, porque Cristo es la cabeza. Somos su cuerpo, somos sus pies en esta tierra, somos quienes llevamos el mensaje de salvación, somos los que, aún hay muchos que necesitan escuchar el mensaje, porque hay muchos que todavía, seguramente, y Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, pero que van a ser salvos de esto, de la ira de Dios. Y este es el trabajo de la iglesia. Llegará el día de nuestro descanso. En Isaías capítulo 25, versículos del 8 al 9, dice la palabra de Dios: devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio. Quitará de toda la tierra los insultos y las burlas que fueron hacia su iglesia, en otra versión. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En este mundo, hermanos, y por causa del Evangelio, sufriremos aflicciones. El Señor nos lo advirtió. Nuestro trabajo, como decía recién, no es amoldarnos a este mundo, sino predicar el Evangelio. Es un trabajo duro, requiere sacrificios, pero es para lo que hemos sido escogidos. Llegará el tiempo de descansar. Llegará el tiempo que estemos eternamente con Dios, con el Padre. Pero en este mundo tenemos que tener cuidado. Satanás nos ofrece la comodidad. Quiere adormecernos. Tengamos cuidado. Ya llegará el día de descanso, el día de reposo para los hijos de Dios. No es aquí en este mundo. Es en el reino de nuestro querido Padre y será para siempre. Este día llegará, será cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice la palabra. Y en el libro de Mateo también, capítulo 24, versículos del 30 al 31, dice la palabra: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Un momento glorioso. El Señor Jesús junto a sus ángeles. En el Evangelio de Mateo podemos saber más con respecto a estos ángeles que vendrán con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les explica a sus discípulos la parábola de la cizaña, les dice, Mateo 13, del 38 al 39, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores
son los ángeles. Mateo 13, un poquito más adelante, capítulo 41-42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por último, capítulo 13, versículo 49 de Mateo, dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Acá tenemos una descripción de cuando venga el Señor con sus ángeles. ¿Cuál va a ser la tarea de ellos? El Señor viene, trae salvación y trae juicio. Para nosotros es un día de gloria, hermano. Es nuestra esperanza, debe ser nuestro deseo. Quizás lo veamos con nuestros ojos, como decía recién, quizás nos toque resucitar a ese momento. Pero esto es algo que va a suceder, es el gran día. Para el mundo, lo contrario, es un día de caos, de destrucción. Isaías, capítulo 66, versículo 15, dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El Señor se manifestará, dice la palabra, con llama de fuego. La llama de fuego, o los ojos como fuego, como también lo describe Apocalipsis, es una imagen de la poderosa ira de Dios, el fuego, que provocará destrucción, angustia sobre los malvados. Será estremecedor, devastador. Infundirá terror en el corazón de los incrédulos. Tremenda descripción. El versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El panorama que la Biblia nos relata, hermanos, es estremecedor pensar y tomar conciencia sobre estos sucesos. Realmente, como les decía recién, nos debe movilizar. No con el fin de tener miedo, porque de hecho esto no nos va a suceder a los hijos de Dios. Pero sí, si podemos vislumbrar un poco de lo que será, debemos, y vuelvo a recalcar lo mismo, esforzarnos por predicar el Evangelio, por vivir en santidad, por mirar el pecado como algo extremadamente peligroso. Es por esto que el Señor nos habla de estas cosas, nos recuerda estas cosas, para que no nos durmamos, para que no nos relajemos, para que la Iglesia tome conciencia. Porque todos decimos, sí, Cristo viene, y es lindo pensar en que Cristo va a venir. Pero también va a venir con juicio. El pecado, hermanos, es extremadamente peligroso, será causa de juicio. Este versículo nos habla de que estas personas sufrirán ante el juicio de Dios. La pena máxima que puede sufrir una persona, vivir eternamente en angustia y dolor, atribulados. No habla la palabra de que estas personas serán aniquiladas, hechas polvo. Habla de que tendrán que vivir. Vivir en eterna perdición o eterna destrucción. Dice otras versiones, excluidos, apartados, alejados por completo de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy, estando en este mundo, hermanos, Dios nos muestra su gloria y su poder a sus hijos, a los incrédulos. Todo el mundo goza de las maravillas que Dios ha creado, todos podemos ver los paisajes, gozarnos cuando vamos de vacaciones, todas las cosas maravillosas
que disfrutamos en este tiempo y todavía aún los incrédulos lo pueden disfrutar. Pero llegará el momento en que eso también les será quitado. Quedarán, como dice la palabra, excluidos de la presencia de Jesús y de la gloria de su poder. Esto será lo que conocemos en la Biblia como el infierno. El infierno es un lugar donde ya Dios no tiene nada que ver. Dios no está. No hay nada de Dios en el infierno. Si bien Él está al control, porque Él es soberano, pero en el infierno ya Dios no estará. Habrá oscuridad, habrá temor, habrá tormento. También la palabra nos habla sobre este lugar, porque nada de Dios habrá allí. Y termina este capítulo en el versículo 10 diciendo: cuando venga en aquel día el Señor para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor en aquel día, hermanos, será glorificado en sus santos, porque los tiempos de la maldad se habrán terminado, porque ya no habrán dos voluntades como aquí. Está la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Solamente habrá una voluntad, la voluntad de nuestro Padre eterno. No habrá más maldad. La iglesia saldrá victoriosa y daremos gloria y alabanza a Dios, como vemos en los Salmos, como vemos en Apocalipsis, la adoración celestial. Llegará ese momento en que estemos junto a nuestro Dios dándole gracias, porque nos sacó de ese lugar, de lo que nos merecíamos, y nos puso en un lugar celestial junto a Él por toda la eternidad. El apóstol Pablo los animaba a los tesalonicenses con estas palabras. Ellos estaban pasando persecución, los estaban matando a causa del Evangelio, pero sin embargo permanecían firmes, y Pablo les decía: permanezcan firmes, permanezcan fuertes, porque el Señor va a venir a buscarlos, porque hay una promesa que es cierta, que es verdadera, y todos aquellos que les han hecho mal pagarán, porque es justo delante de Dios. Estas palabras finales los incluyen a ellos en estos sucesos, por cuanto ellos creyeron en el testimonio y están incluidos en el plan de salvación de Dios. Y para terminar, en el Salmo capítulo 89, versículo 15 al 18 dice: dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Amén. Bueno, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Esta palabra nos tiene que servir de exhortación para que prediquemos el Evangelio, para que veamos las terribles consecuencias del pecado, para que veamos que el hombre no es víctima, de que todos fuimos enemigos de Dios, de que nadie quería saber nada con Dios, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y de que si hoy estamos aquí en este lugar es por obra y gracia de Él, por su sacrificio, por su amor, por su misericordia y por su justicia. Hoy estamos en este lugar, hoy estamos aprendiendo las verdades de nuestra fe, firmes, creyendo y aprendiendo estas verdades que nos tienen que movilizar. Así que bueno, como les dije al principio, somos hijos de Dios, no somos de este mundo. Pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo. Pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Alimentémonos como iglesia más con la palabra de Dios, animándonos con estas exhortaciones
estando atentos unos a otros para que vivamos en santidad, porque los días son malos. Tengamos cuidado del pecado. Dios aborrece el pecado. Hasta nuestros peores pensamientos, que los tenemos, Dios los conoce. Arrepintámonos de cada mal pensamiento, de cada mala obra, de cada cosa que inapropiada. Tenemos el Espíritu Santo que nos marca, que nos dice lo que estamos haciendo mal. Arrepintámonos de nuestro pecado y damos perdón a Dios, porque no sabemos ni la hora ni el día. Y recién leía en el texto que decía: estén atentos, mis discípulos, porque no saben ni la hora ni el día que vendré. Estén atentos, esfuércense. Amén.